tremendamente imprecisos y en los que, de hecho, se ignoran datos públicos, contrastados, habilitados que se podrían utilizar. Hay cosas que simplemente no se miden, es decir, todo lo que sea ver la televisión a través de cualquier procedimiento o sistema que no sea verlo a través de tu televisor o tu segunda televisión o algún tipo de sistema no se mide, solo se mide la televisión por internet, pero por la pequeña representación que tienen los operadores de televisión de pago que lo hacen por televisión en IP. En absoluto se mide la televisión o los contenidos audiovisuales que se disfrutan a través de internet. Y tampoco se mide nada más que la audiencia de televisión que ocurre en los hogares principales. Esto, antes comentaba el dato de los invitados, por ponerle un poco cifras y nombres a las cosas. Simplemente, si las televisiones, si el conjunto de las televisiones cobráramos a los anunciantes la audiencia que le estamos regalando, porque hay aproximadamente algo más de un 6% de personas siempre en las casas, deberíamos de facturar aproximadamente unos 190 millones de euros más de los que facturamos, porque es un 6% más de personas que efectivamente están viendo los programas, los que sean, de la cadena que sea, en el momento que sea. Y cuando, por terminar un poco estos ejemplos, antes de dar cuatro propuestas, cuando hay un evento importante en un canal de televisión que es de pago, que no se transmite a través del sistema analógico terrestre, pues se puede organizar lo que podríamos llamar la tormenta perfecta, y es las mediciones que se dan a eventos como, por ejemplo, el Madrid-Barça cuando se ve en Canal 2. El día 22 de septiembre del año 2006, esta es la curva de audiencias de un domingo normal de septiembre de octubre de este año. El día 22 de octubre esa audiencia creció mucho. Creció mucho según la medición de Sofres en el periodo que va, sobre todo, de las 7 a las 9, y eso intuitivamente todo nos parece lógico y normal, y además estoy convencido de que es verdad, porque esas audiencias se miden muy bien a través de este panel. Porque Alonso estaba compitiendo en Brasil para ganar el Mundial de Fórmula 1 y además lo consiguió y se proclamó por segunda vez campeón del mundo. En ese momento estaban, como antes comentaba, aproximadamente unas unos 9 millones de personas viendo la final de Fórmula 1 y celebrando con Alonso su éxito. Suponía un 56% de todas las personas que en ese momento estaban en ese momento viendo la televisión, lo que se fue un dato que disfrutó. Y entonces terminó el partido, a las 9 empezaba el Madrid-Barça, y la inmensa mayoría de todas esas personas decidieron que no querían ver el Madrid-Barça porque no les interesaba. De hecho, eso pasaron, el Madrid-Barça pasó a ser solo visto por un 8,4%. La explicación es, bueno, es que Canal Plus es un canal de pago, por tanto, es cierto que es un canal de pago, pero también todos sabemos que tenemos amigos que están abonados, que nosotros no los tenemos, que se ve en los bares, que tenemos más de 45.000 bares que legalmente pueden emitir estas emisiones. ¿Qué es lo que según nuestro sistema de medición ocurrió? Pues que 1.400.000 personas estuvieron viendo el partido. Ante un poco la brutalidad de este dato, que intuitivamente es un poco absurdo pensar que aquel domingo en el que había unas 16 millones de personas viendo la televisión, tan solo 1.400.000 estaban viendo el Madrid-Barça, en cambio había otros 15 millones de personas o 14 viendo otras cosas. Hicimos simplemente una pequeña encuesta telefónica preguntando quién había visto el Madrid-Barça y cómo era. Creo que esto no son medidas de audiencia, esto es una encuesta telefónica en la que las personas, que es coincidental con el mismo evento, nos contestaron que habían visto el partido a 11 millones de personas. ¿Y qué ocurría? Que un 41% explicó que eran abonados y que lo vieron en su casa, un 16% que estaban invitados en casa de alguien, un 42% que lo habían visto en algún establecimiento público y un 1% en su colegio mayor, en su residencia,
hotel que estaban o lo que fue. Es decir, de todo, es un caso yo creo claro que cuando se juntan todas estas cosas de las que estamos hablando, a lo que podemos llegar en cuanto a errores de medición de la medición. Finalmente, las propuestas. En las propuestas nosotros nos hemos, digo nosotros porque esto es un trabajo hecho obviamente por las personas que lidian y lidiamos con las audiencias todos los días. Nos hemos inspirado mucho en las propias propuestas de Taylor Renson Software y en una presentación que hizo Mike Gorton, que es su persona a la que no tengo el gusto de conocer, pero de la que agradezco estas ideas de cómo habría que afrontar esto. Y él habla de la necesidad de utilizar muestras mucho más significativas, de mejorar mucho la excelencia de los aparatos de medida, de las herramientas. Hay que medir al individuo, hay que perseguir al individuo para ver qué demonios está viendo y dónde, y no solo buscar en ningún lugar y con los mejores sistemas de gestión. Esto, y ya termino, creo que debería de componer, o podríamos de construir esta idea de digitalización de la medición de audiencias en 4 grandes bloques, y es perfectamente posible si nos ponemos de acuerdo los operadores, con anunciantes, con otros operadores, el avanzar rápido en este sentido. Podríamos evitar los minutados manuales, y eso es algo perfectamente técnica y empresarialmente al alcance de todos. Y el sistema se puede trasladar a la publicidad, con lo cual mejoraríamos enormemente la trazabilidad de la publicidad y la posible gestión de toda esa publicidad. Las muestras tienen que ser suficientes y precisas. Los referenciales tienen que utilizarse, las declaraciones, y se tienen según exigencias oficiales. No se pueden utilizar solo referenciales basados en encuestas puntuales. Pero una oportunidad de pegarle un rollo reivindicativo al presidente de gobierno en público, no creo que le debamos desperdiciar. Bueno, esto supone mi última intervención pública como presidente de UTECA. Pues a este almuerzo, por estatutos, corresponde ya trasladar la presidencia a Alejandro Echeverría, presidente de Telecinco, trasladado durante los 2 próximos años. Obligatoriamente, por tanto, mis palabras constituirán un resumen de lo que creemos que han sido los últimos 24 meses, además de otro sucinto, como bien siendo habitual, de lo que han dicho en la jornada de los distintos contenidos. En los dos últimos años, el sector audiovisual español ha sufrido un vuelco, que no es más que el inicio de otro más profundo que se llevará a cabo en los próximos 4, hasta transformarlo por completo. Así, tan solo 12 meses ha pasado de un sector privado, con 2 televisoras analógicas comerciales generalistas y gratuitas y nacionales, a 4, sin que el mercado publicitario, el único con que se financian, haya crecido en la misma proporción. Y de 2 programas digitales nacionales gratuitos, en simulcast, y 2 en digital, pluralidad, que queremos que haga día, sino posiblemente hasta menos. ¿Acaso algún otro sector de la producción soportaría sin graves consecuencias este cambio en las reglas del juego? Basta decir que en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, países que casi nos doblan en PIB y la población, solo hay 2 grupos privados de televisión hertziana y 1 público. Aquí 6 y 17 respectivamente. Aunque los 17, no hagamos trampa, a nivel de Estado serían 2, porque no se superpone. El mercado seguirá fraccionándose, las audiencias se van dividiéndose y el sector privado, sin músculo para extenderse a otros países, a pesar del auge del idioma español. Superadas las diferencias y posturas enfrentadas de los operadores privados, aceptada la nueva realidad descrita hace un momento y constatando que nos unen mucho más intereses de los que nos separan, los 6 miembros de UTECA actuaremos conjuntamente y con voz única en todo aquello que tenga que ver con la televisión. En paralelo a esa transformación a la que antes he hecho referencia, los privados hemos logrado en este lapso de tiempo, y gracias al apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, 2 viejas y entendemos que justas reivindicaciones.
reducir de 11 a 3 días el tiempo mínimo de difusión de las programaciones, sin que haya ocurrido nada catastrófico como maliciosamente vaticinaban algunos abogados. Y que la inédita inoperante Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, ahora denominada Comisión de la Propiedad Intelectual, pueda reunirse a instancia de una sola parte y desarrollar funciones de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas. Un segundito, si dejáis pasar a la misma ¿no? Ahora te dejamos un hueco. ¿Nos han dejado? Nos lo comemos todo. Bueno, para buscarse por algún lado. Se constituya la comisión, se la dote de medios y empiece a funcionar. Y aquí me permite decir también, querida ministra, no solo querida vicepresidenta, tenemos la suerte de tener con nosotros a la ministra de Cultura, que es la que le corresponde, creo yo, poner en marcha esta comisión. UTEICA, como su obligación, seguirá presionando al Ministerio de Cultura, algo retrasado, hay que reconocerlo, ministra, que es complicado y no siempre se puede hacer en los tiempos que querríamos todos. Seguimos apelando para culminar este proceso, promulgando el perfectivo Real Decreto que desarrolla las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. No sería justo si citase también en ese capítulo de agradecimientos, casos puede influir para que se adapte a una normativa similar a la televisión estatal. Y hablando de reglas, el Gobierno solo se atrevió a incluir una nueva ley de televisión en el artículo 32, cuando se referencia al contrato programa que cada 3 años deberán firmar Televisión y el Gobierno en cumplimiento del marco de los mandatos generales, los mandatos marcos de las Cortes Generales, y que se van a aprobar cada 9 años. La frase del contrato programa dice: deberá incorporar restricciones adicionales a las establecidas con carácter general en la ley del 25.1994 del 12 de julio para la emisión de publicidad televisiva. UTEICA pidió y no obtuvo que se fijase un tiempo máximo de 9 minutos por publicidad por hora natural de emisión y que ese tiempo se redujese en sucesivos contratos programas. Pues bien, UTEICA vuelve a instar al Gobierno, o vuelve a pedir al Gobierno, por pedir que no quede, que para el primer contrato programa contemple ya una reducción de 3 minutos en el tiempo de publicidad que ahora, por hora natural, de emisión, y que en el presupuesto de la televisión para el 2007, para la televisión española, para el 2007, que en este momento se discute, se haga otro tanto. El Gobierno sabe, querida vicepresidenta, que sin esta misma norma, por otro lado acordada con el presidente hace algo más de un año, el futuro del sector privado de medios de comunicación, y no solo de la televisión, corre un serio peligro. Dentro del capítulo de lo que viene, debo referirme a lo que pueden ser amenazas por el sector privado que hay en el anteproyecto de la Ley General Audiovisual y en el anteproyecto de la Ley de Creación del Consejo General de Medios Audiovisuales. El primero, la Ley General Audiovisual, cabe citar someramente, porque conoces si tienes en tu secretaría el documento de las regulaciones, que el contexto contiene muy pocos preceptos que afecten a la organización. Dentro de 80 años con las cotizadas en bolsa, tendrán que rendir pleitesía al Gobierno de turno. Ya sé que en los 30 años muchos de nosotros no serán su problema, pero para alguien sí lo será. ¿Qué decimos a los accionistas en este caso? Y por último, no por ello menos importante, se nos quiere imponer un segundo idioma en todos los programas grabados, como si en España no hubiese un único idioma propio en que todos los españoles nos entendemos. Déjese esto a la libertad del mercado y no se os impongan a los privados más cargas económicas. Sobre el Consejo Estatal, debemos decir que el primer texto que ahora conocemos quedan fuera de la intervención del Consejo todas las televisiones autonómicas para conseguir el posible acceso de los operadores de televisión comercial en abierto de ámbito nacional al reparto de dicho espacio radioeléctrico, que el Gobierno planea reservar en un múltiple diferenciado para la prestación del servicio de televisión digital y movilidad, respetándose así el principio de neutralidad tecnológica legalmente establecido de la operación.
Pero siempre son los mismos temas que podemos aprovechar para el propio público que tenemos tan dispuesto de la mano. Esta ley, que cumple escrupulosamente las previsiones de Biblioteca, como ha certificado cada año el Ministerio de Industria y el Pleno de la Comisión de Seguimiento, no ha servido de momento para mejorar el cine español, ni para aumentar su número de espectadores, ni para que aumente el número de salas en el extranjero que produce el cine español, ni para estar más presente en los mercados internacionales, ni para ganar más premios. Para nosotros, fuera de lógica y letales para los canales generalistas, creemos que se encontrará otro lejano al sector de la televisión privada, y ni él ni los grupos de comunicación que los sostienen podríamos aceptar. Y otro asunto de importancia capital para las televisiones privadas es la tramitación en Bruselas de la directiva de servicios a medios audiovisuales. Esta norma vendrá a sustituir la directiva de Televisión Sin Fronteras, vigente, siendo de enorme importancia las modificaciones y cambios regulatorios que puedan producirse en ella. Por ejemplo, en materia de inserción de publicidad en relación a las nuevas formas de comunicación audiovisual que hayan de actualizarse, o sobre el alcance de las cuotas de contenidos europeos que hayan de emitirse. Todas estas cuestiones tendrán una innegable trascendencia en la regulación nacional, pero le pedimos al Gobierno que siga de cerca la realización de esta reforma y tenga en cuenta las opiniones y el ruego del sector privado, procurando todos juntos una normativa acorde a las necesidades que permita su modernización. El resumen ha pedido ser breve, pero supongo que será hecho largo. En cualquier caso, las intervenciones de los distintos ponentes de la jornada creo que han sido brillantes, como corresponde a la personalidad de cada uno, y esta vez, dada la hora, no haré un resumen de cada intervención para abreviar este excesivo rollo. Te enviaremos en unos días un amplio resumen y por haber sido insistente, pero es mi obligación. Y agradecerte de nuevo tu presencia anual en este acto y tu receptividad y amabilidad permanente hacia Oteca y sus miembros. Yo tengo que recordar que el primer acto donde tomé personalmente de Oteca ya lo presidiste tú, y entrado y salido de la presidencia acompañado por ti, y tengo siempre que agradecértelo especialmente. Muchas gracias a José Manuel Lara por sus cariñosas palabras. Bueno, yo voy a hacer una petición a Oteca, y es que modernice un poco este atril y que la próxima vez sea un poquito más moderno y un poquito más alto. Creo que el presidente estaba dándose cuenta que la modernización no llega a la pena. Bueno, habrá que extenderla. Bueno, amigas y amigos, quiero de verdad darles las gracias por haberme invitado una vez más a acompañarles en su jornada anual. Desde luego es un placer para mí, y quiero dar también la bienvenida a Alejandro Echevarría, que sin duda, Alejandro, tienes ante ti igualmente un tiempo de importantes retos en el sector de la televisión. Enhorabuena a José Manuel Lara, enhorabuena a Alejandro Echevarría. El presidente ha hecho un balance razonable, pero ha pintado muchísimos nubarrones en el sector. Yo creo que su presencia y la vitalidad que tiene el sector hace que yo creo que haya más luces, no solo en el presente sino también en el futuro, que sombras y que nubarrones. Habrá dificultades como siempre. Sin duda, yo creo que hay en todo caso mayor pluralidad, incluso de la que hoy disfrutamos, mayor oferta que la que tienen ante sí los telespectadores. Es también, yo creo, que una muestra de la labor que durante la actual legislatura se ha realizado por parte del Gobierno al que me honro en representar. Como saben, además, ese fue uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos a la hora de dotar de un nuevo marco legal al sector. Yo creo que esa es una de las claves, y lo es para todos. Desde luego lo ha sido para el Gobierno a la hora de afrontar la regulación, encarar la regulación del sector en el ámbito audiovisual. Modernizar significaba, desde luego, por un lado,
acercarse a los parámetros europeos, buscar una mayor coherencia con nuestros vecinos y socios. Por otro lado, significaba adaptarnos a nuevos tiempos, aceptar el desafío planteado por las nuevas tecnologías, preparar el tránsito hacia el mundo de lo digital, también reformar la radiotelevisión de titularidad estatal, cuyo modelo era claramente inviable. Impulsar ese tránsito y, desde luego, creo que ese esfuerzo, como lo hemos hecho, lo tenemos que seguir haciendo de forma conjunta con todos ustedes. La Asociación para la Implantación y Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en España está, en este sentido, trabajando muy activamente con el Gobierno y concretamente con el Ministerio de Industria, de que con la contribución y el trabajo de todos, en 2010 estaremos dando el gran paso. Es más, ya saben que yo soy una persona de retos. Si quieren lo adelantamos, pero todos hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Hemos dado pasos de la misma manera que estamos dando pasos definitivos en el camino hacia una televisión pública de todos, una televisión sostenible, independiente, ordenada en su gestión, moderna, profesional y al servicio de todos los ciudadanos. Recuerdo que en el año 2004 les hablaba en este mismo foro del informe que entonces habíamos solicitado. Aquí tenemos a uno de sus miembros, al grupo de sabios, sí, se han quedado como un grupo de sabios, para poner en marcha la reforma de los medios públicos. Había sido, primero, una promesa electoral del Partido Socialista y luego un compromiso asumido por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Y lo cumplimos. 2 años más tarde, la nueva ley de radio y televisión española está en vigor. La Corporación de Radio y Televisión Española ha sustituido al ente público. Se ha aprobado un plan de saneamiento y se está llevando a cabo con el acuerdo de los trabajadores de la casa. Nadie creía que eso iba a ocurrir. Ahora todo el mundo lo ve normal, pero nadie creía en ello. Y yo quiero aquí destacar el esfuerzo que todo el mundo ha puesto, sobre todo los trabajadores de Radio y Televisión Española, para que se pudieran alcanzar los acuerdos que estamos ejecutando. El proceso continuará con el diseño y la puesta en marcha del mandato marco que fijará los grandes objetivos de la nueva televisión pública y que tendrá una vigencia de 9 años, específicos del periodo, así como los medios financieros que se pondrán a disposición de la cadena para que cumpla sus funciones de servicio público. Y solo esas. Con todo ello, no solo se soluciona un problema que desde luego hasta ahora ningún gobierno había encarado durante muchos años, no solo se devuelve a los ciudadanos un instrumento en manos del poder, sino que también se fijan unas bases sólidas para que los operadores, para que todos ustedes sepan a qué atenerse y cuenten con un escenario fiable, seguro, sobre el que planificar sus actividades. Estoy convencida de que cuando ya muy pronto finalice el proceso, así será. Como saben, la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal establece que el contrato de programa de radio y televisión española deberá incorporar restricciones adicionales para esa casa, a las hoy vigentes con carácter general. También cumpliremos, como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que, sinceramente, este gobierno ha estado y está abierto a todas sus ideas, a todas sus sugerencias y, desde luego, a su necesaria colaboración. Desde el primer momento hemos querido hacer política mediante el diálogo y el acuerdo. Hemos querido escuchar a todas las personas y a las organizaciones que operan de estos 2 años y medio. Hemos adoptado esta posición en muchas de las cuestiones que afectan directamente al sector. Lo señalaba él,
y todo el mundo sabe que no fue fácil, la reducción del periodo establecido para informar sobre los cambios en la programación de las cadenas, que efectivamente ha pasado de 11 a 3 días. El expresidente sabe que desde el primer momento acogí su petición favorablemente y trabajé porque saliera adelante. O el acuerdo que alcanzamos para limitar en el tiempo la difusión por cable de la programación de las cadenas privadas sin contraprestación. Vamos a alcanzar también, con la participación de todos, un acuerdo satisfactorio. Se trata de la comisión arbitral, incluida en la reformada ley de propiedad intelectual. A su ánimo la idea de que mi gobierno mantiene desde el primer día en el ámbito de lo audiovisual un objetivo de modernización, un objetivo de ordenación y un objetivo de impulso a las nuevas tecnologías y a las nuevas posibilidades que se abren en el futuro y en el presente ya. Queremos que los telespectadores españoles tengan a su disposición todas las opciones posibles y viables, que las puertas y las pantallas de sus hogares se abran a la era digital, y queremos que ustedes puedan presentarles ese servicio que los telespectadores nos demandan con unas bases seguras desde un escenario sólido de libre y justa concurrencia en el que sus productos compitan en talento y en calidad. Para todo eso estamos trabajando. No voy a hablar del cine, lo dejamos para mejor ocasión, es un tema que a todos nos apasiona, pero también ahí los problemas de las dos partes en conflicto, este gobierno los va a arreglar. Muchas gracias.